Hola estimadas y estimados, espero que estén pasando una linda y calurosa noche de domingo o cuando sea que estén viendo este video. El día de hoy les quiero hablar sobre un tema bastante interesante y es la relación que tiene la música de los corridos tumbados o el subgénero de corridos tumbados con el derecho penal y el derecho en general. En primera instancia yo sé que suena muy curioso hablar de derecho y hablar de música, pero es un ejercicio bastante interesante. Lo primero que hay que hablar es sobre la historia de este género. El género de los corridos o corridos tumbados en realidad obedece a la división de un subgénero, que es un subgénero dentro de la música regional mexicana, concretamente de la música de los corridos. Los corridos tienen su origen líricamente hablando, o sea, lo que hablamos de la letra, en la Revolución Mexicana. Durante la Revolución Mexicana, las gestas y las proezas de los héroes de la Revolución se transmitían de manera oral a través de estas canciones de los corridos, y posteriormente la música que fue integrada viene de fuentes muy curiosas como es la emigración de alemanes y polacos que llegaron a México y se instalaron principalmente en Sinaloa. Esto nos explica por qué tienen sonidos tan similares como es la polca y la incorporación del acordeón y los sonidos de viento. Eso concretamente en Mazatlán, en el pueblo de El Recodo. Si les suena es porque de ahí es la banda del Recodo, que fueron los que recogieron esa música y la integraron dentro de las bandas. Y así tenemos los orígenes de los corridos. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos desde el derecho, la filosofía del derecho y otros temas que a la mayoría de la gente le valen madre cuando nos referimos a temas musicales? En primer lugar es el tema de la censura. Hoy día existe un debate muy fuerte sobre esta música y si debería o no ser censurada. Mi opinión personal es que no, y ahorita les explico el porqué, y por eso hablamos del origen de esa música. En primer lugar, cuando hablamos de la música o de cualquier producto cultural y pensamos que ésta promueve o alienta un tipo de conductas ilícitas, debemos de pensar si es que primero ocurre el fenómeno cultural y después surgen los fenómenos ilícitos, o si primero está el contexto de violencia y después surgen canciones que hablan sobre esto. Esa pequeña distinción del huevo y la gallina nos permite ponernos en una situación en donde partimos a defender o no una postura. Si bien en la historia existen ejemplos de cómo se usan los medios de comunicación y las creaciones culturales como medios de propaganda para alentar el odio y alentar el discurso de odio, llámese el régimen de la persona con el bigotito chistoso, que alentaba la creación de íconos culturales, de películas, canciones que hablaban de los valores arios, y llegó al punto de que incluso existía una área del gobierno llamado la Cámara de Música del Reich, Reichsmusikkammer, que se encargaba de decir qué música era correcta y cuál no, qué música alentaba a ciertas conductas y cuál no. Y es muy famoso cómo se manipulaban esas canciones para entonces hablar de un sentimiento ario. También podemos hablar de otros ejemplos como fueron las masacres ocurridas en el siglo pasado en África, cuando se dieron las guerras civiles, por ejemplo, entre los Tutis y los Hutus, donde a través de la radio local los partidarios Hutus de la violencia empezaban a lanzar mensajes de odio que promovían que la gente sintiera ahora sí que aunque suene redundante, sintieran un sentimiento de odio hacia sus vecinos tutsis, y eso facilitó la masacre de Ruanda. Y aunque estoy hablando de ejemplos en donde la música es un mensajero para llevar a cierta conducta o transmitir un mensaje de odio, ¿por qué el fenómeno de los corridos tumbados no podemos ser tan tajantes en decir que son una forma de alentar hacia la violencia? En primer lugar, porque hay que remitirnos a esta historia. En el caso de los corridos, primero existieron las gestas de la revolución, primero existieron este tipo de héroes y después se escribió sobre ellos. En el caso de la narcomúsica o de la música de la narcocultura, primero surgen los narcos, primero surge el contexto y después surgen íconos musicales que hablan de eso. O sea, primero hubo un Félix Gallardo y un Cártel Jalisco y después surgió la canción del jefe de jefes de los Tigres del Norte. Si seguimos esta tesis nos damos cuenta de que no es que una cosa alienta a la otra, sino que están interrelacionados por el contexto en donde ocurren las situaciones y donde se describen. Ahora bien,
¿Por qué hablar ahorita de la música de los corridos tumbados y concretamente por qué hablar de algunas canciones de del ahorita ícono de este género, que es Peso Pluma? Si hablamos de ese tema, tenemos que partirnos desde una idea muy concreta. Y es, ¿en qué contexto está enmarcada la música de los corridos tumbados? En México llevamos desde el 2007 a la fecha, gracias a la decisión de una persona adicta al Bacardí, en una guerra contra el narco. En un país en donde existe una desigualdad terrible, una de las más altas de América Latina, y donde la mayoría de los jóvenes no encuentran una salida para su desarrollo que no sea a través de la introducción al crimen organizado o emigrando, este tipo de iconos se vuelven muy tentadores. Y también otra cosa, hablar de drogas, hablar de sustancias ilícitas, hablar de situaciones de violencia, hablar de cosificación de la mujer en la música popular, sobre todo en el género urbano, no es algo raro. Es algo muy común dentro de esos géneros porque son cosas comunes dentro de los contextos en donde emergen. Y ahora ahí quiero hablar de otro tema que es meternos hacia el reino de la filosofía. Y es la idea no solo de los narcocorridos, sino del capitalismo en general. El capitalismo como sistema de producción también genera íconos culturales y nos dice una forma de lo que debemos aspirar a ser. Y como diría una frase muy terrible, en este lugar se permite más ser un delincuente que ser pobre. Y genera más repudio el pobre que el delincuente. Suena feo, no es algo que comparta personalmente, pero es algo que ocurre dentro de muchos lugares, si no, pregúntenle al Sonora Grill. Ay. Entonces, cuando ya tenemos todo eso, podemos adentrarnos hacia ciertas piezas concretas. Por ejemplo, la canción de PRS o también en el radio un cochinero. Principalmente PCR, que es un dueto entre Natanael Cano y Peso Pluma, que por cierto es una canción que musicalmente es muy buena, y no me lo pregunten a mí, pregúntenle a cualquiera que toque la guitarra acústica, se van a dar cuenta de cómo narra el día a día de una persona que se dedica a la venta de fármacos no ilícitos, más bien no lícitos. Y ahí lo que vemos es la aspiración de lo que buscan muchos jóvenes de ser, de construirse ser en un mundo consumista, con lo que es su posibilidad más fáctica de entrar, que es a través de estos grupos delictivos. Y ahí quiero hacer un disclaimer. Avalar la narcocultura no te hace narco. Que escuches música de ese tipo no te hace una persona que aliente o fomente la narcocultura, sino que la narcocultura está relacionada con las malas condiciones de vida que vive mucha gente del país y donde el ser delincuente o ser narcotraficante se ve como una opción de vida más fácil o más factible que el tener un trabajo honrado y trabajar. Y eso lo podemos entender cuando vemos que la mayoría de los jóvenes en nuestro país, por ejemplo México, tienen un sueldo medio de 8,000 pesos al mes, después de haber estudiado 4 años una licenciatura y quién sabe cuántos más de posgrados, ¿verdad? Y a eso le sumas que muchos de ellos viven en unas condiciones en donde no es fácil estudiar o donde estudiar es un lujo. Desafortunadamente en eso se vuelve muy tentador. Ahora bien, volviendo a la cuestión de ¿alabamos o no este tipo de géneros? La verdad es que ninguna de las posturas es adecuada porque ni alabar ni censurar va a llevar a una solución final. Enfocarnos a veces en los productos culturales como pasa con los videojuegos o como puede pasar con con la música no soluciona los problemas de fondo. En realidad lo que deberemos hacer es preguntarnos por qué emergen esas canciones y qué tan calado y hondo está en una sociedad determinada ese tipo de valores, porque ahí vienen las dos consecuencias de la justicia que debemos de pensar. Suponiendo que censuremos esa música, ¿dejará de existir el fenómeno del narco? Por supuesto que no. Por censurar esa música, ¿la gente va a pensar que las formas de vida son otras, que no sean o no tengan que ver con ese tipo de cuestiones? Quizás no. Y muy probablemente surjan otros tipos de iconos o se genere otra cultura a través de otras fuentes. También otra cuestión es que para una generación siempre lo que produce culturalmente otra va a sonar aberrante. Esto pasó incluso a grandes pensadores como Cero de Adorno cuando empezó a hablar sobre el tema del jazz, que lo veía como la deformación de la cultura completa.
Y así nos podemos ir ícono por ícono. El tango, por ejemplo, era una música que se consideraba de arrabales y hoy día es un ícono cultural para los argentinos. Y así nos podemos ir. ¿Qué es lo que caracteriza a este tipo de música? La carga semántica y semiótica que tienen las letras. El hecho de que hablemos de temas del narcotráfico, que hablemos de temas de la cosificación de la mujer y que eso esté muy presente y visible en una pieza audiovisual. Ahora bien, eso no quiere decir que eso esté bien. Esto no quiere decir que eso esté bien, sino más bien que nos tenemos que centrar en otras cuestiones, ya que su censura y la aplicación de normas penales no va a ser una solución de fondo. Incluso puede que aliente a la gente a verlo como un acto de resistencia. Lo que debemos de hacer es construir un puente de comunicación y ampliar la diversidad musical. Eso ya está pasando. En algunos casos, por ejemplo, ya existen las alabanzas bélicas, que son una forma de hacer un contrapeso dentro de los propios íconos culturales hacia la carga del narcocorrido. Las alabanzas bélicas, por ejemplo, podemos hablar del Protégeme Señor con tu espíritu, el cual ya se llevó a una pieza de corrido y la verdad no suena nada mal. Y por último quisiéramos decir una cosa, no le pidamos a la justicia penal que resuelva aquello que la justicia social no ha logrado subsanar. Eso sería todo por hoy, espero que tengan una buena tarde.